Listo, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por asistir a esta sesión de webconferencia de la unidad 2. Vamos a iniciar con la temática de la apropiación de la cromatografía líquida y de gases. Esto tenemos como objetivos para esta sesión fortalecer las temáticas de la unidad 2, como ya lo mencioné, relacionando los conceptos y definiciones de las diferentes técnicas por medio de recursos tecnológicos. Y como objetivos específicos, identificar las características de la cromatografía líquida y sus diferentes aplicaciones, así como las de la cromatografía de gases. Entonces, el día de hoy vamos a retomar más bien la definición de cromatografía, la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, los fundamentos de la técnica, qué tipos de columnas existen, qué es la ilusión isocrática y la ilusión gradiente, cómo se hace la preparación de la muestra, los detectores que se pueden utilizar para la HPLC, qué es la cromatografía de gases, los fundamentos de la técnica, cómo se interpreta el cromatograma, los parámetros cromatográficos y la estructura del taller 3, que es la apropiación de la cromatografía líquida y de gases. Entonces, para iniciar, veamos el concepto básico de la cromatografía. Recuerden que es una técnica de separación de mezclas que se basa en la distribución diferencial de los compuestos entre dos fases. Una fase que se llama estacionaria, que permanece fija en la columna, y una fase móvil que transporta los analíticos a través de la columna. Esta fase móvil puede ser líquida o puede ser gaseosa. Y la separación ocurre por medio de interacciones químicas o físicas entre el analito y las fases, ya sea la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, como ustedes ya pudieron apreciar en la unidad anterior, que vimos la cromatografía de capa fina, lo que vimos la cromatografía de columna, ya como una especie de abrebocas a estas nuevas temáticas que es HPLC y cromatografía de gases. Entonces, esta técnica HPLC pues es muy utilizada en las diferentes industrias. Es una técnica cromatográfica que emplea líquidos a alta presión. Esa alta presión puede llegar hasta los 400 atmósferas para forzar el paso de una muestra a través de una columna empacada con partículas esféricas microscópicas. Sí, entonces aquí tenemos una columna cilíndrica que es muy delgadita y está empacada con partículas esféricas muy chiquitas del tamaño de micrómetros, menos de 5 micrómetros. ¿Listo? Entonces la idea es que la bomba tenga la suficiente fuerza, la suficiente presión para poder impulsar esa fase móvil a través de toda la columna. Y eso nos permite analizar compuestos no volátiles, compuestos que son termosensibles, moléculas de alta masa molecular. Y los componentes de un sistema de HPLC, de cromatografía líquida de alta resolución, está compuesto por los reservorios de fase móvil, digamos los solventes de la fase móvil, van aquí como una especie de frasquitos que van conectados al equipo. Estos contienen los disolventes y estos tienen que estar desgasificados, es decir, no tiene que haber burbujas de aire ni de ningún tipo de gas. Entonces, a veces el equipo tiene un aditamento especial para desgasificar esas muestras antes de ingresar a la columna. Tenemos las bombas de alta presión que generan un flujo constante entre 0.5 a 5 mililitros por minuto. Tenemos el inyector que introduce un volumen microscópico de muestra en el flujo presurizado. Entonces tenemos un flujo que viene de aquí de la fase móvil que se mezcla con el flujo de la muestra que queremos analizar. Entonces para eso es el inyector. Entonces son cantidades de microlitros, o sea, son muy pequeñas. Entonces, este inyector introduce un volumen microscópico de 5 a 10 microlitros de muestra en el flujo presurizado. Tenemos aquí la columna cromatográfica, que es el corazón del sistema, es donde ocurre la separación de los diferentes componentes. Entonces, decíamos que esta columna es empacada, es decir, que tiene unos compuestos sólidos adentro de ella, en este caso serían partículas esféricas de tamaño de micrómetros, y pues toda la columna está rellena con este material. Tenemos aquí el detector que traduce la presencia química en una señal eléctrica que después vamos a poder visualizar en el cromatograma final, que es en el sistema de datos. Entonces, por lo general, el equipo de cromatografía va conectada pues, a un computador o un ordenador para poder observar en tiempo real cómo es la aparición de los picos en este sistema cromatográfico. Y pues la separación ocurre dentro de esta columna.
Entonces, eso es como es un vistazo más cerca, digamos, un zoom de esa columna cromatográfica. Entonces, tenemos aquí las partículas esféricas con las que se empaca la columna. Esto puede ser en material de acero inoxidable de alta resistencia, puede tener longitudes desde 5 hasta 30 centímetros, no son muy grandes, y con diámetros internos de 2 a 5 milímetros. Entonces, sí, son bastante, digamos, delgadas. El empaquetamiento son las micropartículas porosas, ¿sí? Que van por lo general entre 3 a 5 micrómetros, y esto hace que se pueda maximizar el área superficial para el intercambio químico. Entonces, la idea es que estas partículas que estén aquí pues tengan una alta área superficial que puedan interactuar con los diferentes componentes de esa muestra que vamos a analizar. Y la precolumna es un segmento de sacrificio que retiene partículas en suspensión o impurezas, en caso de que se haya colado alguna impureza para que no se vaya de pronto a dañar pues el equipo por esas impurezas. Entonces aquí lo que hace es retener esas partículas, esas impurezas en suspensión, protegiendo la columna analítica principal. Y existen diferentes tipos de columnas en esta cromatografía líquida de alta resolución, dependiendo pues de la fase estacionaria que se tenga. Ya en la unidad anterior, en la cromatografía de columna, ya tuvimos un breve adelanto de dos tipos de columna, que era la fase reversa y las columnas de fase normal. Entonces, retomando, las columnas de fase reversa son las más utilizadas en cromatografía líquida en la mayoría de las industrias. Pues su característica principal es que la fase estacionaria es no polar o apolar, ¿sí? Y la fase móvil es polar, por lo general una mezcla de agua y algún solvente orgánico. Entonces, los ejemplos más comunes de columnas son el C18, C8, C4, fenil. Entonces, por lo general son como mezclas con sílice, que tienen esa característica de ser no polares. Y la separación en este tipo de columnas se lleva a cabo por el principio de hidrofobicidad, donde los compuestos que sean más hidrofóbicos van a retenerse más tiempo en la columna, mientras los que sean menos hidrofóbicos van a fluir van a eluir más rápidamente con la fase móvil. Entonces, como aplicaciones principales, se puede utilizar para la industria farmacéutica, para el análisis de contaminantes, compuestos orgánicos o también análisis de alimentos. Y las columnas de fase normal, pues su fase estacionaria es polar y la fase móvil es por lo general no polar o con una polaridad menor. Tenemos diferentes materiales, pues la más común es la gel de sílice. Y aquí en este caso la separación se va a basar en el principio de la polaridad, donde los compuestos más polares pues se van a retener más tiempo, mientras que los menos polares van a salir eluyendo más rápidamente de la columna con la fase móvil. Y se puede utilizar para aplicaciones como compuestos polares, lípidos, esteroides, ya son aplicaciones un poquito más específicas, más especializadas. Digamos que del 70-80% de las cromatografías utilizadas son de fase reversa. Tenemos también columnas de intercambio iónico que separan compuestos según su carga eléctrica. Entonces podemos tener columnas de intercambio catiónico, cuya fase estacionaria tiene carga negativa, y columnas de intercambio aniónico que la fase estacionaria pues tiene carga positiva. Entonces aquí se puede utilizar, por ejemplo, para separación de aminoácidos, proteínas, péptidos, análisis de aguas, etc. Y la expresión de exclusión por tamaño se puede clasificar como Size Exclusion Chromatography, la SS, o la Gel Permeation Chromatography, la GPC. Entonces, básicamente el principio se basa en el tamaño molecular. Entonces, las moléculas más grandes van a eluir primero y las moléculas más pequeñas van a eluir después. Entonces, es como si fuera una especie de colador o tamiz para retener pues, las moléculas por su tamaño. Y aplicaciones ya para, por ejemplo, polímeros, que son ya moléculas de más tamaño, proteínas, biomoléculas, que son pues sustancias pues ya más voluminosas, bueno, en cuanto al tamaño de la molécula. Tenemos también, vamos a tener dos tipos de elusiones. La elusión isocrática y la elusión de gradiente. Básicamente la elusión isocrática nos dice que la composición de la fase móvil es constante a lo largo pues, de todo el proceso de cromatografía, ¿sí? Es constante.
Esto es ideal para cuando tenemos muestras simples con poquitos componentes. Y pues una desventaja es que los compuestos tardíos pues se van a ensanchar o se van a demorar mucho al salir. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que pues el pico está demasiado ancho, tiene muy poca eficiencia. Y tenemos el modo gradiente. En este modo gradiente lo que se hace es un aumento progresivo en el poder elutrópico. Entonces se va haciendo, por ejemplo, el incremento del porcentaje de algunos de los disolventes. Eso se utiliza para separar mezclas muy complejas cuando tenemos muchos compuestos en una misma muestra. ¿Listo? Entonces la ventaja es que afila los picos, reduce drásticamente el tiempo de análisis y nos permite separar por las muestras complejas. Entonces se representa así como con una escalerita. Entonces, a medida que pasa cierto tiempo, yo voy aumentando el porcentaje de alguno de los solventes de la fase móvil y así sucesivamente para lograr una separación más completa. Para el HPLC, digamos que a diferencia de la cromatografía de gases, donde los compuestos se vaporizan, aquí lo que hacemos es inyectar líquidos directamente. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener una muestra cruda, pero esa muestra puede venir con impurezas, puede venir con mugre o residuos pues, de algún proceso anterior. Entonces se debe hacer un proceso de filtración con una jeringa. Estos son unos filtros especiales que son del tamaño de poro muy reducido, de 0.2 a 0.45 micrómetros, y lo que nos permite pues es retener esas impurezas y que ya la muestra pues quede limpia, por así decirlo, para poder utilizarla en el equipo. Si no hacemos el tratamiento antes de iniciar el proceso, pues muy probablemente vamos a tapar la columna o vamos a tapar la bomba. ¿Sí? Entonces, por eso nos dicen que debe ser una filtración estricta, ya que las muestras deben ser meticulosamente filtradas para evitar obstruir los poros. Entonces, recuerden que la columna pues, está empaquetada con estas partículas porosas y pues si van impurezas, esas partículas, más bien los poros de las partículas se van a tapar y pues no van a hacer su trabajo de retener los componentes. Y pues también la bomba le puede dañar. Y en cuanto a compatibilidad, la muestra no la podemos inyectar así pura, tal cual sale el proceso. ¿Por qué? Porque le podemos saturar y nuevamente podemos llegar a taponar el sistema de la columna. Entonces, esa muestra se tiene que disolver en un solvente compatible. Entonces, por lo general, lo que uno hace es disolverlo en la misma fase móvil que se va a utilizar. Y aquí pues se va a evitar la precipitación dentro de la columna porque va a ser un sistema de alta presión. Entonces tenemos aquí la muestra cruda que viene con impurezas, hacemos el proceso de filtrado y de disolución y ya luego ya la muestra apta para la cromatografía líquida de alta resolución. Tenemos varios sistemas de detectores que se pueden acoplar al HPLC. Estos son 4, son los principales, los más comúnmente utilizados para estos equipos. Tenemos el de UV-Vis o luz ultravioleta visible, que es el más utilizado porque es pues, como el más económico y más sencillo, pues por así decirlo. Y lo que hace es medir la absorción de la radiación ultravioleta visible por parte de los compuestos. Entonces, cada compuesto va a tener un grado de absorción diferente de la luz ultravioleta. Entonces, lo que hace este UV-Vis es medir como esa diferencia de la radiación incidente y la radiación que sale después de que la absorba el compuesto. Entonces, por medio de esas diferencias podemos identificar cuáles son los compuestos que están presentes en esa muestra. Tenemos el DAD, que es el arreglo de diodos, que es como una especie de ultravioleta, pero una versión más avanzada de este detector. Aquí nos permite registrar espectros completos y también identificar compuestos, analizar múltiples longitudes de onda simultáneamente. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, cuando se tiene una mezcla más compleja de componentes, de compuestos. ¿Sí? Nos permite tener un poquito más de precisión y sensibilidad en este aspecto. Tenemos el de fluorescencia. Este detecta compuestos que emiten fluorescencia después de ser excitados por la luz ultravioleta. Entonces, digamos que en este caso solamente los compuestos que permitan o que permitan ser excitados por este tipo de radiación
y emitir fluorescencia pueden ser detectados por este equipo. Si no tienen esa característica, esa capacidad, pues no van a poder ser detectados. Mientras que con la UV-Vis, bueno, la mayoría de los compuestos absorben luz ultravioleta, pues en cierto rango. La espectrometría de masa, en este caso los compuestos se ionizan y se separan según la masa. ¿Sí? Entonces, este es como el detector pues más sensible, el más preciso. Cuando los equipos están acoplados con espectrometría de masas, se tiene una especie de base de datos a la que uno puede acceder, donde puede encontrar pues, esta relación masa-carga de innumerable cantidad de compuestos. Entonces, es muy útil al momento de identificar si yo tengo, por ejemplo, una muestra con muchísimos componentes y yo quisiera identificar todos o al menos tener una especie de acercamiento, porque a veces sí es imposible hacerle curva de calibración porque no se tienen los estándares de todos los compuestos posibles. Entonces, esto permite estimar qué tipo de compuestos están ahí presentes. Pues esa relación masa-carga pues es particular para cada tipo de compuesto. Y como tiene la base de datos, pues entonces se puede hacer como una comparación directa. Entonces ya les mencioné que tiene una alta sensibilidad, la identificación estructural y nos permite hacer análisis de mezclas complejos. Sí, entonces digamos que entre todos los detectores, este es el mejor, ese es el más costoso también. Y vamos a ver este breve videíto que nos va a ilustrar cómo funciona el HPLC. En este caso tiene un detector de ultravioleta visible. Entonces aquí tenemos los frasquitos que almacenan la fase móvil, que está conectado aquí a la bomba está por acá internamente, tenemos la columna y acá hay un horno que lo que hace es regular, mantener la temperatura constante durante el proceso. Entonces ese tiene un sistema de autoinyección, ¿sí? Tiene un bracito que lo que hace es tomar las muestras, o sea, las muestras están programadas ya en cierto orden, el bracito sabe cuál es la secuencia que tiene que seguir al momento del muestreo y siempre va a tomar exactamente la cantidad que se necesita inyectar. A diferencia, por ejemplo, cuando hacemos una inyección manual, ya que pues pueden haber errores humanos al momento de tomar la muestra. Entonces, pues estos equipos obviamente son más costosos, pero pues, o sea, son una maravilla. Puede uno dejar todas las muestras organizadas, pues la secuencia como uno quiere que las haga y dejar que el equipo solito haga el trabajo de la medición que puede tardar horas, inclusive si son muchas muestras, hasta días. Entonces aquí tenemos la bomba y tenemos un degasificador. Recuerden que no pueden haber burbujitas de aire ni de ningún gas, en ninguno de los líquidos que vayan a pasar por ahí, porque pueden llegar a dañar la bomba. Entonces aquí tenemos un sistema de gasificación y la bomba de vacío. Entonces aquí tenemos por ejemplo, el solvente A o el solvente B, digamos que sea una mezcla agua-metanol. Y yo quiero la mezcla que sea 70% agua, 30% metanol. Entonces, en el sistema de ilusión isocrático, pues esa concentración se va a mantener a lo largo de todo el proceso. Y acá lo que hacen es mezclarlos
y más adelante los mezclan con la muestra que se va a analizar. Entonces, aquí en el modo de ilusión de gradiente, esta composición cambia, ¿sí? Pueden ir aumentando uno de los dos solventes, dependiendo pues de la dificultad que haya para separar los compuestos. Si tienen, por ejemplo, polaridades muy cercanas entre sí, entonces este método es bastante útil para poderlo separar correctamente. Entonces aquí nos mencionan que tienen unas lámparas de tungsteno que lo que hacen es emitir radiación en el rango de la luz ultravioleta, que es entre los 100 nanómetros y los 400 nanómetros. Entonces, al momento de irradiar las muestras, los compuestos que están en la muestra que estamos analizando, cada compuesto va a absorber una cantidad diferente de esa radiación. Entonces, lo que mide el detector es cuánto fue la absorbancia de cada uno de los compuestos presentes. Y pues esa absorbancia también ya está como tabulada, o sea, teóricamente ya se sabe cuál es la absorción de cada tipo de compuesto. Y así podemos saber pues de qué compuesto se trata. Entonces aquí lo que están mostrando es cómo la lámpara
emite la radiación a partir de esta especie de prisma. Y esta rendija lo que hace es como colar la radiación pues, en el rango que se necesita para la luz ultravioleta. Y solamente va a pasar la radiación ultravioleta por aquí, esta sería como la especie de, pues el tubito por donde sale por donde pasa la muestra. Esto viene conectado directamente al HPLC. Entonces aquí viene la fase móvil, va arrastrando este compuesto y este compuesto va a recibir esta radiación, va a absorber parte de la radiación y va a transmitir la otra parte que no puede absorber. Y este detector que está aquí al final, pues es el que determina cuál fue esa absorbancia. Bueno, en este caso sería la transmitancia. Aquí les voy a mostrar, listo. Entonces tenemos el cromatograma. Entonces cada pico va a corresponder a un componente, a un compuesto diferente. Y ese pico pues va a tener una especie de altura o intensidad que se puede llegar a asociar con la concentración de ese compuesto en la muestra. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer el cálculo de la concentración si previamente hice, por ejemplo, la calibración con un estándar? Entonces, yo sé que si llega hasta digamos, hasta cierta altura, cierta absorbancia, pues entonces yo lo puedo relacionar con la absorbancia que tuvo ese estándar cuando hice la curva de calibración. Entonces, sería la forma en la que yo puedo identificar cuáles son los compuestos que están presentes en mi muestra y además cuál es la concentración que hay en esa muestra. Entonces, eso. Listo, y pues las áreas de aplicación, principalmente pues, en la industria farmacéutica para control de calidad riguroso, cuantificación de los principios activos, análisis de impurezas y caracterización de biomoléculas, biosimilares o proteínas. Toxicología y forense, para la detección altamente sensible de drogas de abuso, venenos, metabolitos en fluidos biológicos. En la alimentación, para la determinación de calidad y seguridad, análisis cualitativo y cuantitativo de aditivos, edulcorantes, antioxidantes y detección de biotoxinas. En el medio ambiente, monitoreo de calidad de agua, detección de trazas de pesticidas para residuos farmacéuticos y contaminantes no volátiles en efluentes. Entonces, este equipo es bastante versátil y nos permite hacer tanto identificación como cuantificación, pues cuando tenemos digamos, el acople con un detector que lo permite. ¿Tienen de pronto alguna duda sobre HPLC? Igual ahorita al final pasamos un espacio para preguntas por si de pronto les quedó algo por, por resolver. ¿Listo? En cuanto a la cromatografía de gases, esta es una técnica de separación utilizada para identificar y cuantificar compuestos, pero en este caso serían compuestos volátiles o semivolátiles en una mezcla. Entonces, en este caso, la fase móvil es un gas portador, generalmente helio, nitrógeno, hidrógeno. Tienen que ser gases inertes que no interactúen con los componentes de la muestra, para que no vayan a cambiar de pronto su identidad al momento de hacer el proceso. Y la fase estacionaria se encuentra dentro de una columna capilar. Entonces, en este caso tenemos una diferencia. Estas columnas son mucho más delgadas y son más largas. Ya vamos a ver cuál es la forma que tienen esas columnas. Y acá la muestra debe ser volátil y además tiene que ser térmicamente estable. ¿Por qué? Recuerden que cuando nosotros inyectamos la muestra, que puede ser una muestra en gas o una muestra líquida, pues si es una muestra líquida, hay un aparatico al inicio, un equipo, un aditamento, que lo que hace es vaporizar la muestra. Y si la muestra no es térmicamente estable, al momento de vaporizarse, pues puede cambiar su identidad completamente y pues no podríamos hacer la medición correctamente. Entonces tenemos aquí el suministro de gas,
Entonces, por lo general, el equipo va conectado aquí a una pipeta, a una pipa del gas inerte. Lo que hace es proveer, perdón, el gas portador a presión y flujo constantes. Entonces, aquí tenemos el inyector. Entonces, el inyector vaporiza instantáneamente la muestra introducida por una microjeringa. En este caso, no sé, no recuerdo si haya también automuestreadores, pero pues en los equipos que yo he conocido, la muestra se inyecta manualmente. Entonces uno lo que hace es con una jeringa muy delgadita que es especializada para ese tipo de equipos, para cromatografía, tomar la cantidad de la muestra que se requiere y en el inyector, tan pronto uno lo inyecta, esta se vaporiza. Ya la temperatura pues debe estar seteada pues a la temperatura que se requiere para el proceso. Tenemos aquí un horno y la columna que está dentro. En este caso, como son columnas capilares, son columnas que son extremadamente delgaditas y las presentan así como enrolladas. Entonces pueden ser columnas bastante largas. Entonces, estas columnas son el corazón del sistema y hay un control de temperatura donde ocurre la separación física. Tenemos también el detector que genera una señal eléctrica al medir los componentes que van diluyendo y un sistema de datos que traduce esa señal que le da el detector en un espectro gráfico que se llama pues el cromatograma, al igual que en el HPLC. Entonces aquí también podemos tener columnas empacadas y columnas capilares. Entonces, estas columnas empacadas también pues, son bien delgaditas, igual que el HPLC son columnas rellenas con un material sólido recubierto con una fase, con la fase estacionaria. Tienen un diámetro interno mayor que las columnas capilares, tienen menor eficiencia y son usadas en equipos más antiguos. Entonces, las dimensiones típicas son de 1 a 5 metros. Entonces, pues, como les mencionaba, son columnas bastante largas. Entonces, pues, lo que hacen es que las van enrollando. Pero en este caso, las empacadas, pues, irían pues, todas rellenas del material absorbente. Aplicaciones para análisis de gases, análisis industriales, esto más que todo para los equipos antiguos. Los equipos más modernos, pues ya casi todos vienen con estas columnas capilares que están hechas de sílice fundida y tienen la fase estacionaria cubriendo la pared interna. Es como si hubiera como una especie de capa de esa fase estacionaria pegada a la pared y en el centro es hueco. Y entonces aquí esta nos permite tener una alta eficiencia de separación, mayor resolución, menor consumo de muestra y las dimensiones pueden ir desde los 15 hasta los 60 centímetros, hasta los 60 metros, perdón. Entonces van enrolladas varias veces en sí. El diámetro interno es bastante pequeño, va de 0.1 a 0.53 milímetros. ¿Sí? Entonces son como unos tubitos súper delgados que van enrollados y a través del cual pasa la muestra. Entonces acá se hace una diferenciación en cuanto a las columnas empacadas versus las capilares, ya que en las empacadas es como si digamos, este empaque, estas partículas de la fase estacionaria fueran obstáculos, mientras que acá, como es hueco, es como si fuera una autopista, pues sin obstáculos, pues tuviera varios carriles. Entonces, a medida que va pasando la fase móvil con los compuestos, pues estos van interaccionando con las paredes, que recuerden que en las paredes se encuentra la fase estacionaria y eso va frenando un poquito la velocidad con la que van a diluir. Acá podemos tener diferentes tipos de detectores. El detector es el que transforma el eluyente en señal eléctrica. Entonces tenemos dos tipos, los que son destructivos y los que son no destructivos. Entonces los destructivos lo que hacen es quemar o transformar irreversiblemente la muestra, es decir, que no se puede recuperar una vez finalizado el análisis. Y los más comunes son el FID, que se llaman ionización de llama, el FPD fotométrico, el NPD nitrógeno fósforo, AED emisión atómica. Entonces lo que hacen es quemarla y tienen digamos, un equipo que permite pues tomar las señales pues, de esa combustión. Digamos que cada compuesto se va a quemar de diferente manera. En cuanto a los no destructivos, estos miden propiedades físicas directas del gas y nos permiten recuperar la muestra intacta, pues en caso de que requiramos hacer una recuperación de la muestra. Los más comúnmente utilizados son los TCD, que son los de conductividad térmica, los SD, captura de electrones, y PID de fotoionización. Entonces, los tres más utilizados
los más comúnmente encontrados pues en la industria es el de ionización de llama. Entonces lo que hace es quemar la muestra, perdón, en una llama que tiene aire e hidrógeno, y esto lo que hace es generar unos iones que son detectados por medio de un amperímetro. Eso bueno, tiene un uso altamente sensible a la masa del carbono y es ideal para hidrocarburos y compuestos orgánicos. Entonces, pues estos van a ser utilizados más en las industrias donde tengan hidrocarburos, por ejemplo, en la industria petrolera. Y pues es un detector de tipo destructivo. El TCD, que es el de conductividad térmica, es el que más se utiliza. Mide cambios de la conductividad térmica del gas respecto al gas portador. Y tiene un uso universal, detecta casi cualquier tipo de sustancia, pero posee una sensibilidad moderada. Y es de tipo no destructivo. Es decir, que yo puedo recuperar la muestra al final. Acá también se le puede acoplar el espectrómetro de masas. Este mecanismo lo que hace es fragmentar las moléculas en iones para obtener su espectro. Recuerden la relación de masa. Y el uso proporciona identificación estructural inequívoca y cuantificación de nivel de trazas. Entonces tiene muy buena sensibilidad y recuerden que además de identificar nos permite cuantificar los compuestos que están presentes en la muestra. En este caso también es de tipo destructivo porque pues, lo que hace es fragmentar la molécula. Y en cuanto al control de la ilusión de cromatografía de gases versus el HPLC, ambos tienen como objetivo resolver las mezclas complejas acortando los tiempos de análisis sin perder la resolución, que sería como el problema general de la ilusión. Pero en el caso de la cromatografía de gases, lo hace por medio de programación térmica. Entonces se tienen rampas de temperatura donde se va aumentando progresivamente la temperatura en el horno, de 100 a 300 grados, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se hace es aprovechar esa diferencia de puntos de ebullición o puntos de vaporización de las diferentes sustancias para poder hacer una correcta separación. Entonces, aquí es la física de la separación altera directamente la presión de vapor del analito, forzando su paso a fase móvil gaseosa según el punto de ebullición. Mientras que en la HPLC, pues lo que hacemos es cambiar o aumentar o disminuir la proporción de algunos de los solventes en la fase móvil. Entonces aquí se altera la composición de la fase móvil, que es líquida, añadiendo más solvente orgánico fuerte. Y la química de separación, pues modificar el poder elotrópico de esa fase móvil para poder arrastrar los solutos fuertemente retenidos de la columna. ¿Sí? Entonces digamos que esa sería la diferenciación entre estos dos tipos de ilusión. Y vamos a ver este breve video. Ay, no. Entonces aquí tenemos las pipas de gas, donde tenemos una presión determinada para poder inyectar esos gases, esa mezcla de gases, y aquí tenemos la columna capilar. Entonces, si ven, es una columna súper delgadita y va enrollada entre sí. Entonces, tan pronto se hace la inyección de la muestra, esto tiene una especie es como un mini horno, que lo que hace es volatilizar la muestra inmediatamente.
Entonces, este es el detector FID, que lo que hace es, pues, combustionar con los diferentes compuestos y genera unos iones. Entonces, aquí lo que hace es recolectar esos iones y medir como la intensidad. Entonces, dependiendo, pues, del tipo de compuesto, así mismo va a ser diferente el número de iones que produce. Sí, como pueden ver, el cromatograma tiene exactamente la misma forma que el del HPLC. ¿Listo? O sea, los picos nos van a indicar la cantidad de compuestos que hay presentes en la muestra. Y también podemos tener, pero en este caso sería no intensidad como en el otro, sino ya este depende del tipo de detector. Pero esta, digamos, esa altura del pico va a estar relacionada con la concentración del compuesto en la muestra. ¿Listo? En cuanto a áreas de aplicación para la cromatografía de gases, pues tenemos principalmente la medioambiental, monitoreo de trazas de compuestos orgánicos volátiles, pesticidas en suelos, análisis de gases en efecto invernadero, perdón. Toxicología y forense, detección de drogas, en fluidos biológicos, análisis de acelerantes en investigaciones de incendios y control de alcoholemia. En la petroquímica, análisis cualitativo y cuantitativo de gas natural, destilación circulada y control de calidad de los hidrocarburos aromáticos. En la industria alimentaria también se utiliza, más que todo para la creación de perfiles ácidos grasos, verificación de pureza de aceites esenciales, fragancias y detección de toxinas. Entonces, digamos que todos lo que sean compuestos volátiles pueden hacer por cromatografía de gases. Y ahora vamos a hacer, pues, digamos, un diseccionamiento, por así decirlo, del cromatograma. Esta es básicamente la representación gráfica bidimensional de la separación de los compuestos que ocurre en el cromatógrafo. Tenemos en el eje X, que representa el tiempo, la termodinámica y la retención, y en el eje Y, la intensidad de señal, que va a estar relacionada con la concentración del analito. Tenemos aquí algo que se llama tiempo muerto, que es el tiempo que tarda en salir un compuesto que no interactúa con la fase estacionaria, es decir, el tiempo que tarda en salir el solvente, o la primera señal de solvente que sale. Y también se conoce como tiempo de elusión de solvente o tiempo de retención del compuesto retenido. Y tenemos pues los picos, que en este caso serían dos picos que corresponden a dos compuestos diferentes. Cada uno pues va a tener una intensidad de señal diferente y un ancho de pico diferente. Y pues el tiempo de retención lo vamos a determinar por TR. Entonces se toma aquí en toda la mitad del pico. Entonces, ¿cuáles son las partes del cromatograma? Entonces tenemos aquí la línea base, que es básicamente la línea, la señal del detector cuando solo pasa la fase móvil pura o solamente pasa el solvente. El pico cromatográfico, que sería el área bajo la curva, que determina la concentración, si queremos cuantificar. El tiempo de retención, que lo tomamos aquí en toda la mitad del ancho del pico, es el tiempo exacto desde la inyección hasta el centro del pico. Es la huella dactilar del compuesto. Entonces sabemos que cada compuesto va a salir exactamente en un tiempo de retención bajo unas condiciones dadas. Y el ancho de banda determina la eficiencia de los platos teóricos del sistema. Entonces recuerden que entre más ancho sea un pico, pues más diferente, más difícil va a ser poder contabilizar, cuantificar pues su concentración. Lo que siempre buscamos es tener unos picos lo más angostos posibles y bien definidos, separados entre sí. Para eso tenemos diferentes parámetros cromatográficos para conocer cómo fue la eficiencia de ese proceso cromatográfico. Entonces tenemos el factor de capacidad,
que lo que hace es medir cuánto tiempo pasa el analito interactuando con la fase estacionaria en comparación con el tiempo que pasa moviéndose libremente en la fase móvil. Es una medida de la retención, ¿sí? ¿Qué tanto se retiene el compuesto en la fase estacionaria? Y la ecuación viene dada por K, que es el factor de capacidad, igual a el tiempo de retención del compuesto menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. Y los criterios de aceptación serían que el valor ideal para este valor de K sea entre 2 y 10. Si K es menor a 1, es una elusión demasiado rápida, es decir, que no se está reteniendo nada en la fase estacionaria. Y si K, por el contrario, es muy grande, es mayor a 20, hay una interacción excesivamente fuerte, es decir, que los análisis van a ser muy largos y los picos probablemente se van a ensanchar. Tenemos también otro factor, otro parámetro que es la selectividad. Nos mide la capacidad del sistema para poder diferenciar dos compuestos diferentes. Y tenemos la ecuación como alfa igual a K2 sobre K1. Y recuerden que K era el factor de capacidad. Entonces sería calcular el factor de capacidad para cada uno de los compuestos y dividirlos. ¿Listo? Entonces, K2 pues, va a ser el factor de capacidad del compuesto más retenido, es decir, el que tiene el tiempo de retención más alto, y K1 el factor de capacidad del compuesto menos retenido, es decir, el que sale más rápido, el que lo lleva más rápido. Y la condición es que alfa debe ser mayor que 1. La resolución nos va a indicar que también se separan dos picos cromatográficos. ¿Sí? Entonces yo lo puedo obtener por medio de esta ecuación que nos relaciona los tiempos de retención de dos sustancias, de dos compuestos, y el ancho del pico de esos compuestos. Entonces, ese ancho del pico pues se toma aquí en la mitad digamos, del pico, y pues lo puedo conocer con los tiempos de retención. Entonces, por ejemplo, ese tiempo de retención menos este me va a dar este valor del ancho. Entonces, la interpretación de los resultados de esta ecuación pues sería, si la resolución es menor a 1, los picos están superpuestos. Si la resolución es igual a 1, hay una separación parcial. Pero si es mayor o igual a 1.5, hay una separación completa. Es decir, que entre más alto sea este valor de resolución, mayor resolución, o mejor va a ser la separación de esos picos. Y el último parámetro es el cálculo de los platos teóricos, que también nos puede ayudar a definir la eficiencia de la columna, que está relacionado pues con ese ancho de ese pico de cada compuesto. Entonces, los platos teóricos son como las etapas conceptuales de equilibrio que existen entre la fase móvil y la fase estacionaria. Eso lo utilizamos para poder medir la eficiencia de una columna. Entonces, a mayor número de platos teóricos, mayor va a ser la eficiencia de separación y picos más estrechos en un cromatograma. Y esto lo podemos determinar con esta ecuacióncita. N, que sería el número de platos teóricos, va a ser igual a 16 por el tiempo de retención del compuesto sobre su ancho de pico al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esa formulita, si yo tengo números, o sea, digamos, entre números más grandes de n, mejor va a ser esa eficiencia. Y también puedo hacer una relación con la altura equivalente del plato teórico, que lo que básicamente nos relaciona es la longitud de la columna con el número de platos teóricos. Y la interpretación es que menor h, o sea, menor parámetro h, va a ser una mejor eficiencia de la columna. Entonces, si me piden, por ejemplo, comparar el desempeño de dos columnas diferentes, entonces yo puedo calcular esos parámetros para conocer cuál es la que presenta la mejor eficiencia. Entonces, hasta aquí, digamos, la parte teórica, los fundamentos de las técnicas. No sé si de pronto tengan alguna duda hasta el momento. Vamos a pasar entonces con la estructura del taller 3. Vamos a resolver dudas sobre esto. Pues primero les quiero comentar, pues les quiero más bien recordar cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta para la calificación de este taller. Tenemos aquí el primer ejercicio, que es realizar una comparación de las técnicas cromatográficas mediante un cuadro comparativo.
Esto tiene 10 puntos. En este caso no es necesario utilizar ninguna herramienta de inteligencia artificial, lo pueden hacer directamente. En el anexo del taller 3 hay una tablita con todos los, digamos, todas las características que ustedes tienen que comparar entre las dos técnicas. Entonces, básicamente sería investigar las referencias bibliográficas para poder diligenciar la tablita. El criterio 2 sería el ejercicio 2, caso de estudio 1, perdón, estudio de caso 1, que sería la cromatografía líquida, donde se les presenta un contexto, digamos, una situación, se les da un ejemplo y yo les proporcioné 5 diferentes condiciones para que ustedes, a partir de esas condiciones iniciales, varíen los parámetros en el simulador para obtener la mejor eficiencia, la mejor resolución de los picos cromatográficos en ese caso. Ahorita igual vamos a ver un ejemplo de eso. En el criterio 3 es el ejercicio 2, estudio de caso 1, que es la cromatografía de gases. Aquí sí tenemos un contexto, digamos, de la industria alimentaria ya pues, determinado. Todos los integrantes de los grupos en los foros van a trabajar el mismo caso. Lo que tienen que hacer es identificar o responder más bien unas preguntas que son orientadoras respecto al caso. ¿Sí? Entonces se les otorgan, se les brindan 3 cromatogramas diferentes y tienen que responder esas preguntas. Tienen que hacer investigación sobre la normativa colombiana, identificación de la situación y responder esas preguntas orientadoras, llenar esta tabla y listo. Y en el criterio 5 y 6, que sería del ejercicio 3, la primera parte es una presentación, puede ser, creo que no dice nada de que tenga que ser en algún programa específico, solamente una presentación. Ah, bueno, con la plantilla institucional, si no la tienen, yo se las comparto. Que tenga pues portada, introducción, todo lo que les está indicando aquí. Escoger alguno de los dos casos para poder explicarlos en esta presentación. Y luego la segunda parte es hacer un video sustentando ese estudio de caso que ustedes escogieron. Entonces, ese tercer ejercicio consta de 2 partes, la presentación y el video. Y la presentación vale 10 puntos y el video vale 15 puntos. Y el criterio 6 pues, es la participación en el foro y la entrega del documento, que son 5 puntos. Recuerden que la actividad inició hoy, 16 de marzo, y finaliza el próximo 17 de abril. Esta actividad tiene 80 puntos, o son 10 puntos más que el taller 2. Va a ser un poquito más pesadito ese aspecto. Y les voy a mostrar entonces, para el ejercicio 2, en el foro, yo ya les compartí este anexo 1, ejercicios propuestos, solamente para esta primera parte de cromatografía líquida. Y todo este ejercicio se va a hacer con el simulador. Entonces tenemos aquí la letra A, tenemos la letra B, letra C, letra D y letra E. Recuerden que tienen que ingresar, escoger su letra para poder desarrollar el ejercicio. También les proporciono 3 artículos. Ustedes van a tener que escoger uno de ellos para poder orientar digamos, su resolución del estudio de caso. Y aquí en este enlace de Drive, pues están los documentos ya para descargar si lo quieren hacer o si lo van a ver en línea con los enlaces también. Entonces les voy a mostrar cómo funciona el simulador. Entonces, cuando ustedes ingresan al simulador, los lleva a esta pantallita. Estas son las condiciones del ejemplo, perdón, que nos proporcionan aquí en el anexo. Este ejemplo, que lo hacen con tolueno, benzofenona y bromobenceno. Entonces, digamos, el contexto es el mismo para todos, que los cultivos cercanos a refinerías están expuestos a la contaminación por trazas de hidrocarburos y sus derivados. Una industria de maíz se encuentra cerca de una planta de derivatización de hidrocarburos, es decir, transformación de hidrocarburos en otras moléculas. Y en el laboratorio se encontró que el maíz seco y almacenado presentaba trazas de, en este caso, tolueno, benzofenona y bromobenceno,
Sin embargo, aún no se logra una buena separación de los componentes para conocer la concentración de estos en la muestra de maíz. Entonces, aquí están las condiciones cromatográficas, la composición de la fase móvil, que va a ser agua y acetonitrilo en una relación de 60% agua, 40% acetonitrilo. Y los parámetros cromatográficos, que sería temperatura de 40 grados Celsius, volumen de inyección de 5 microlitros, pues tasa de flujo o más bien flujo de 2 mililitros por minuto. La columna o la fase estacionaria va a ser esta, creo que solamente nos da la opción de escoger esta, que es la C18, que corresponde a una columna de fase reversa, es decir, que es una columna apolar. Tenemos aquí la longitud de la columna, el diámetro interno, esos parámetros sí, por lo general no se modifican. Ustedes lo que tendrían que hacer es revisar si con el cambio en la composición de la fase móvil podemos lograr una mejor resolución o cambiando, por ejemplo, la temperatura o el volumen de inyección o el flujo. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, les voy a simular estas condiciones. Que ya lo tengo aquí tal cual. Tolueno, benzofenona y bromobenceno. Aquí, managing compounds. Fase móvil, móvil phase composition. Teníamos agua y acetonitrilo. Vamos a trabajarlo con ilusión isocrática, no va a haber cambio en la concentración de esta fase móvil a lo largo de todo el proceso. Eso sí lo dejamos así. Y aquí podemos variar la concentración del acetonitrilo en esta fase móvil. Entonces, iniciamos aquí con 40. Las condiciones cromatográficas, tenemos con las que están ahí en la guía, que son 40 grados Celsius, 5 microlitros de volumen de inyección y 2 mililitros por minuto. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, aquí estos dos picos, voy a hacerle zoom, así, exportando cromatograma medio. Esos dos picos están como solapados, están muy juntos entre sí. Y cuando ustedes vayan a ver los ejercicios propuestos, aquí, por ejemplo, en el A, solamente hay dos picos, es decir, que hay dos picos completamente juntos. Tienen que ustedes buscar las mejores condiciones para que esa separación se dé correctamente, para obtener la mejor resolución. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para poder mejorar esa resolución? Entonces, yo primero tendría que investigar qué polaridad tienen los diferentes compuestos que estoy intentando separar. Verificar pues, la polaridad, en este caso la fase estacionaria, pues ya sabemos que es una fase reversa. Esta, la C18, es una columna apolar. Entonces, si es fase reversa, pues tiene que cumplir con ciertas características para que se pueda llevar a cabo correctamente la separación de los diferentes compuestos. Entonces, una vez que ustedes entiendan eso, pueden empezar a jugar con la composición, por ejemplo, de la fase móvil. Entonces, por ejemplo, yo quiero verificar incrementando el acetonitrilo o incrementando el agua. Entonces, por ejemplo, aquí con 10% de agua y 90% de acetonitrilo se logra una buena separación. 20, 30. Inclusive también se pueden hacer cambios en la temperatura. Por ejemplo, con 50, 25, ¿sí? Entonces, ustedes ven que la temperatura también afecta. A veces se unen más los picos. Y en este cromatograma, aquí les dan la información. Este es el factor de capacidad. Tenemos los tiempos de retención de cada compuesto. Tenemos la selectividad. Aquí tenemos la resolución y el número de platos teóricos. Entonces, las mejores condiciones van a ser las que permitan tener la mayor resolución, las que permitan tener el mayor número de platos teóricos y pues gráficamente que nos permita separar bien estos los tres picos. Entonces, una vez que ustedes tengan esas condiciones mejoradas, van a tener que dar respuesta a esto que se les pide aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, la identificación que es necesario resolver, algo muy similar a lo que ya hicimos en el taller 2.
el nombre del artículo seleccionado y la justificación. Entonces aquí ustedes pueden utilizar diferentes herramientas como por ejemplo Chat PDF, Play Paper, SciSpace, para poder interactuar con el documento, con el artículo y poder justificar su elección. O sea, por qué el artículo es relevante o por qué le sirve para poder orientar la solución de este caso de estudio, por ejemplo. Y aquí, bueno, este es el enlace del simulador. Aquí van a tener que poner las nuevas condiciones que les permiten la mejor eficiencia de separación y justificar esas condiciones, no solamente moverle y a ver cuál queda, no, pues porque si yo disminuí la cantidad del acetonitrilo, ¿por qué se separaron bien los picos? Ah, no, pues es que resulta que los compuestos tienen cierta polaridad y el acetonitrilo tiene otra polaridad, entonces si yo lo aumento va a interactuar más con tal compuesto, ¿sí? La idea es justificarlo esos cambios que yo voy a hacer, ¿por qué? O si no le moví tanto, digamos, la fase móvil, sino que le cambié la temperatura. Ah, no, pues que la temperatura, la bibliografía dice que influye porque hace tal cosa. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es investigar digamos, las condiciones que mejor les permitan obtener esta resolución aquí para cada una de las letras que ustedes escojan. O sea, no sé si de pronto tengan dudas en este momento. Si todo quedó claro. Sí, profe, por el momento todo claro. Listo, si esta es una, Sí, digamos que tutora, ya, todo claro. listo, vale, muchas gracias. Ya tuvimos igual como una especie de abrebocas con el taller 2. Digamos que para cromatografía de columna ustedes ya interactuaron o ya tuvieron contacto pues con lo que era el concepto de la columna fase reversa, fase normal, el tema de las polaridades de los compuestos. Aquí es aplicar básicamente eso que ya vimos, pero pues ya en un caso como más aterrizado como a la realidad. ¿Sí? Entonces creo que ustedes pueden descargar el cromatograma. Vamos a ver, creo que son los datos para graficarlos. Bien. Ok. Datos. Hay que separarlo porque los dos valores están en la misma columna. Entonces vamos a darle que lo separe por punto y coma. Espacio 0.00, 0.1, coma. Listo. Ustedes se meten por aquí. Le seleccionan la columna, van a datos, aquí texto en columnas, le dan siguiente y luego aquí para que me separe cuando veo una coma. ¿Listo? Entonces, si ven aquí, los valores de T y de CT están separados por una coma. Entonces, si yo le doy aquí coma, todo donde esté coma me lo va a mandar a la otra columna. Y finalizar. Ahora yo, en teoría, ya podría graficarlo. A ver si nos deja graficar. Vamos a insertar este linecita, a ver si sale bien. Que está muy feo. Bien. Verificar, nombre de la serie, programa, X y ahora el tiempo. Es demasiados datos. En X van todos esos datos. Y van estos otros. Pero si ya no están. Bueno, listo, entonces aquí se ve como
tiempo tan raro. Tienen que ir de 0 a 10. Bueno, tengo que revisar esto porque quiero graficar bien. Voy a revisarlo y les escribo. Igual ustedes lo pueden ver de aquí directamente. Sí, solo que creo que no se puede dar zoom. No hay dar zoom. ¿Listo? Entonces, para aquí igual les dan la información del tiempo de retención, esta era la selectividad, la resolución. Entonces, no tienen que hacer ningún cálculo, que ya todo lo dan aquí en la tablita. Entonces, básicamente lo que tendría que hacer es eso, investigar cuáles son las polaridades de los compuestos, cómo interaccionan con la fase móvil y con la fase estacionaria, y proponer las condiciones que permitan una correcta separación de sus picos cromatográficos. Eso sería todo. ¿Sigue así? Profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas Profe, noches. el cromatograma lo encontramos en el simulador, ¿cierto? Sí, él te lo da directamente. Lo Si genera, tú sí. cambias, si tú cambias los compuestos, automáticamente los dibujas. Sí, profe, bueno, y tengo otra preguntita acerca de qué posible tipo de impurezas se pueden presentar en los poros de las partículas cuando se analizan las muestras. ¿Cómo qué Por tipo de impurezas? ejemplo, bueno, digamos, si yo voy a hacer una reacción química con un catalizador y el catalizador es un polvo muy fino, entonces puede que el líquido resultante de la reacción, cuando yo lo tome, vaya con algunas partículas pequeñitas que no puedo detectar a simple vista. Entonces, eso sería una impureza que podría llegar a taponar la bomba o la columna. O bueno, por ejemplo, en el caso de ustedes en la industria de alimentos, que saquen la muestra de alguna matriz, que tenga que hacerle, por ejemplo, el de las papitas, este ejercicio. No sé si de pronto ya lo leyeron. Es una empresa productora de snacks que tiene como un nuevo lote sospechoso, el que tiene digamos, unos picos que no corresponden al aditivo que le echan con el sabor de mantequilla. Entonces, por ejemplo, ellos para hacer eso probablemente tuvieron que haber tomado una muestra pequeña de ese lote de snacks, haberlo triturado, hacer algún tratamiento, pero puede llegar, digamos, con ciertas partículas de impurezas y que pueden quedar ahí. Eso es lo que Perfecto. tendríamos que filtrar. Sí, perfecto, profe. Bueno, pero es que tengo como una dualidad ahí con eso. Es que, bueno, vamos a analizar la muestra, ¿sí? Pues la muestra, lo que vamos a hacer la detección es de otra cosa, no de la impureza. O sea, si aparece la muestra con la impureza, en este caso la descartamos, y si lo que se trata es de hallar la impureza, pues no la vamos a descartar, ¿cierto? O sea, si yo Sí, quisiera sí, conocer sí qué es esa impureza, me hice entender, profe. o sea, lo que te entiendo es, o sea, ¿qué pasaría si hay la impureza y yo quisiera saber qué es la impureza? Sí, no, exacto, sí, saber qué tipo de impureza es la que contiene la muestra. Pues Ok. serían esos dos tipos de análisis, ¿sí? Saber qué tipo de impureza tiene la muestra. Pero bueno, si lo que necesito es no saber el tipo de impureza, sino hacer el análisis cromatográfico, lo que hago es desechar esa muestra porque tiene impurezas, ¿sí? Ujú. Sí, me hice entender, profe. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, digamos que yo estoy en la industria de alimentos y necesito saber, por ejemplo, en los ejemplos que hacíamos en el taller 2, las muestras, si coinciden con los estándares, o digamos con los compuestos que sí debe tener una muestra,
y si hay picos adicionales que no conozco. Pues ahí yo, pues sí, estoy, digamos, descartando, hay impurezas, pero es importante también conocer qué tipo de impurezas para saber, pues, de dónde están viniendo esas impurezas. Entonces, yo lo que podría hacer con por lo menos con el detector de espectrometría de masas, ese me permite hacer una estimación de más o menos qué tipo de compuesto se puede estar tratando, que se puede estar colando ahí en la muestra. Entonces, digamos, la impureza que te mencionaba ahorita, que eran impurezas sólidas, esas sí las tengo que quitar sí o sí, pero van a haber otras impurezas líquidas, o sea, compuestos indeseados que pueden colarse en la muestra. Por ejemplo, aquí también nos permite hacer impurezas. Sí, Entonces, yo profe. ¿Y tengo que saber cuáles son. cómo podríamos eliminar esas impurezas sin tener que desechar la muestra? Pues ahí, la verdad, como están en o sea, es una matriz líquida y están disueltas, es complejo. O sea, ahí sería identificar cuál es la impureza para poderla prevenir antes de, pues, de que llegue a este punto, de que se mezcle con la muestra que necesito. Digamos que sería esa parte, o sea, identificarla para saber de dónde viene y que no me contamine más el resto de lotes. Porque la separación, ya cuando están en estado líquido, si se, digamos, son miscibles y todo eso, es más complejo. Deben haber procesos, ahorita la verdad no se me ocurre de pronto algún proceso de separación, pero de pronto sí debe haber alguno, pero sí me queda la duda, si se podría de pronto separar. Pero es complejo, es complejo. Gracias, profe, de todas maneras. Bueno, igual voy a ver si investigo esa parte porque sí sería interesante. Sí, porque Pues es que se, digamos que en química se puede. Química podemos hacer extracción líquido-líquido, pero pues en industria de alimentos, por el tema de la inocuidad y pues la toxicidad, sí, pues no sé, no sabría. sí, esa parte pues me asaltó pues ahorita la duda, precisamente que pues estaba explicando eso, pues estaba analizando, bueno, voy a analizar una muestra limpia y voy a analizar una muestra con impurezas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con la muestra, sí? O qué es lo que quiero encontrar, pero si lo que quiero encontrar es otra cosa y las impurezas no me permiten, entonces ahí es donde, a ese punto es que voy. Las impurezas no te permitan hacer el análisis. Sí, Pues yo creo que sí o sea, jugando con o las sea, condiciones con la cromatográficas se precisión, podría. con la precisión que se requiere en este caso, ¿sí? A eso es que me refiero. No, pues ellas pueden salir, pero con las condiciones igual vas a poder ver tu muestra. Sea, digamos que en eso sí no habría como tanta dificultad, porque tú con las condiciones puedes separar, inclusive el pico de la impureza va a salir, pero vas a poder igual analizar los picos de tus compuestos deseados, de lo que tú quieres ver. O sea, no, en pocas palabras, la impureza no dificulta el análisis de la muestra en sí. No, a menos pues que sean muchas, que ahí sí ya sería más, pues uno entre más compuestos tenga, los picos van a salir muy probablemente así muy cerca unos de otros. Pero sí, o sea, la impureza va a salir, pero igual van a salir tus picos y los podrías analizar. Perfecto, profe, muchas gracias. Y sí, por ejemplo, yo tuviera todo esto, sí, que a medida que tengo más compuestos es más complejo poderlos analizar. Y si además le ponemos impurezas, ¿sí ven? Aquí ya con tantos compuestos es muy difícil poderlos identificar. Pero sí se podría. Si yo me concentro solo en separar lo que yo quiero ver, lo podría hacer. ¿Listo? José Vicente, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, bueno, lo que entiendo yo, lo que decía el compañero, para eliminar las impurezas, se supone que para eso está la filtración, ¿no? Pues digamos esta filtración
solamente nos ayudaría con esas impurezas que son como sólidas. El líquido sí no se podría. O sea, si una impureza líquida no se podría separar. Esa sí nos va a salir ahí. Pero digamos que al retirar las impurezas sólidas, las líquidas, pues finalmente, digamos que los compuestos en la fase líquida, o sea, si los dos compuestos van a tomar lo que nosotros queremos cromatográficamente, o sea, lo que su merced decía, no nos va a afectar la muestra. Ah, no. O sea, va a salir la impureza ahí, pero igual voy a poder observar mis picos. Ok, gracias. Sí, sino que digamos que este paso de la preparación de la muestra se hace más para salvaguardar la integridad de la columna y del equipo. Sí, porque sí es bastante delicado. O sea, la bomba se puede pronto taponar o la columna y pues conozco casos de que le han puesto mal o han hecho mal el tratamiento de la muestra y la columna se daña. Pues es costoso, bastante costoso. Listo, chicos, yo creo que entonces dejamos hasta aquí. Yo voy a hacer una réplica el sábado a las 2, por si de pronto les surgen más dudas y quieren entrar. Igual para los que no pudieron asistir hoy, cualquier duda, pues me escriben. En general, me quedó la duda acerca del Excel. El Excel, sí, voy a revisarlo porque no me da, no me da la gráfica. Sí, entonces ¿No será yo, porque, o sea, perdón, no, sí, no será porque, digamos, en la columna de la izquierda tienes puntos, no sé? Digamos que hay Excel que solo trabaja para graficar con comas, hay unos que son solo puntos, no sé. sí. Uy, pero ponerse a cambiar todo esto, va a tocar cambiarle al Excel a comas, a punto. Sí, creo que sí es eso. Ya aquí ya lo toma como un número. O, B, desplazar, supor. Eso todos. Ah, ya, listo. Sí, era eso, gracias. Sí. Ahí resolvimos. Ustedes lo pueden acercar un poquito más. Teoría. Sino que, digamos que el Excel es por si ustedes lo quieren ver más detalladamente. Igual acá salen los tiempos de retención y toda la información del pico. No es tan necesario que lo descarguen. Pero si de pronto pues querían como ver los picos de una manera diferente, lo podían hacer. Así está. Ok, gracias. Listo, chicos. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia, por su valiosa participación. Estoy atenta a cualquier duda pues, que vaya surgiendo. Esta semana voy a estar en calificaciones, entonces probablemente los foros no los voy a estar como atendiendo tanto como en en el otro taller, pero igual estoy ahí pendiente lo más que pueda. ¿Listo? Espero que Bueno, pasen una feliz muchas noche. gracias, Dios le bendiga. Gracias a Gracias, todos. hasta luego. Hasta luego, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igualmente.